existen en las Escrituras algunas biografías de grandes hombres de Dios que pasaron por tal depresión que preferían morirse. Tal vez usted se encuentra pensando lo mismo. Bienvenidos a otro estudio de la serie La vida y los tiempos de Elías. En el primer libro de Reyes, capítulo 19, encontramos un relato acerca de Elías, quien se encontró sufriendo de un mal común. El desánimo, el desaliento, la depresión, tenía atrapado al gran profeta tal como puede ocurrir con cualquiera de nosotros. Este pasaje confirma lo que Santiago dijo con respecto a Elías. El gran profeta de Dios fue un hombre sujeto a las mismas pasiones que nosotros. Si usted se encuentra en medio del desaliento, le interesará escuchar este mensaje que hemos titulado Cura Segura para el Desaliento. Me imagino que a muchos de ustedes les encantaría encontrar la cura segura para el desaliento. Es muy interesante que en la palabra de Dios encontremos consejos tan claros para todos los temas, consejos eficaces para problemas que parecen modernos, pero que son tan antiguos como el hombre. Para encontrar algunos consejos, observemos este pasaje del primer libro de Reyes, capítulo 19, mientras continuamos nuestro estudio de esta serie titulada Vida y tiempos de Elías. El capítulo 19 del primer libro de Reyes es un relato acerca de un gran profeta de Dios que sufrió un mal común, el desaliento. Si usted estudia las Escrituras Sagradas, sabrá que este no es un mal raro entre los comúnmente hombres de Dios, a quienes observamos con gran pasión en las Sagradas Escrituras. Moisés se desalentó tanto que en cierta ocasión le pidió a Dios que le quitara la vida. A Jonás, irónicamente, después del más grande relato de un avivamiento en la historia de las Sagradas Escrituras, le ocurrió lo mismo. Pablo declara en 2 a los Corintios, capítulo 1, que en cierto momento incluso perdió la esperanza de conservar la vida en su ministerio en Asia. Pero me parece que de todos quienes he leído, de todos aquellos personajes que sufrieron el desaliento, tal vez el más sorprendente sería Elías. Esto es especialmente cierto a la luz de lo que vimos en el estudio pasado y anteriores, cuando se erigió solo ante increíbles posibilidades y problemas insuperables para el hombre, y que a decir verdad, ni por un instante sufrió la antigua plaga del desaliento. Pero aquí hallamos a nuestro amigo en medio de ese mal común, mal que sufrimos a menudo muchas personas, aquellos sentimientos de desaliento, de desánimo, e incluso quizás depresión, en el sentido no médico del término. Me alegro de que este capítulo no quedó fuera de la Biblia. Me alegro de que cuando Dios pinta el retrato de un hombre, lo pinta con verrugas y todo. No deja nada fuera. No retoca la fotografía. Esa fue una de las cosas que me atrae, ha sido una de las cosas que me atrae en las Escrituras, el realismo de sus relatos. Así que en esta ocasión llegamos al relato sobre este hombre bueno, un gran hombre, un hombre de Dios. Y queremos descubrir por qué razón sufrió de tal desaliento. Pero también es importante descubrir de qué forma Dios, el autor de la vida, aquel que nos conoce perfectamente y que puede ayudarnos, aunque no nos imaginemos, cómo Dios trató a Elías en su conflicto. Hay 4 personajes principales que intervienen en este capítulo. Primero tenemos a Acab, luego a Jezabel, en tercer lugar a Elías y finalmente Dios. Le he asignado un título a cada persona para que usted pueda recordarlos fácilmente, porque para hablar prácticamente representan a la personalidad misma. Primero hemos revelado a Acab como el marido dominado. Tal vez usted piense que decir tal cosa es demasiado fuerte. Pero si usted se toma el tiempo
para leer hoy mismo los primeros 10 o 12 versículos del primer libro de Reyes capítulo 21, hallará que es una descripción acertada de Acab, el rey. En el capítulo 19, versículo 1 leemos: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho. Recuerde que Acab era el rey, Jezabel era su esposa. Estoy seguro que le relató lo que había ocurrido en el Monte Carmelo. También estoy seguro que le contó cómo Elías había degollado a los cientos de profetas de Baal. Y estoy seguro de que no escatimó detalle alguno al relatarle a su esposa la historia. Le dijo de cómo Elías había matado a espada a todos los profetas. Lo llamo el marido dominado porque encaja el molde de la mayoría de maridos dominados. Y hay un par de cosas que Acab hizo y que las hacen siempre las personas dominadas. Primero, se desmoronó bajo presión y se apoyó en ella para lograr salir adelante. Dependía exageradamente en ella. Lo vemos más claramente en el capítulo 21 de este libro. No hay nada de malo con abrirse y ser vulnerable ante la esposa de uno, pero es otra cosa enteramente distinta apoyarse en ella en busca de la fortaleza que uno mismo debe tener como marido. La segunda cosa que noto es que dependía de su esposa para hacer su trabajo. Tenía una relación más como de hijo a madre que de esposo a esposa. La gran verdad es que esto no es raro, ni siquiera en nuestros días. Así que Jezabel, de manera consistente con esto, se hizo cargo del asunto. El versículo 2 dice: entonces envió Jezabel a Elías un mensajero. Jezabel encaja perfectamente en la imagen de la esposa dominante. Primero, de inmediato tomó las cosas en sus manos. Segundo, lo hizo a su manera. Tercero, confiaba en los métodos carnales cuando su esposo estuvo bajo presión. Es muy fácil para una mujer dominante apoyarse en tácticas y estratagemas de presión al ver acosado a su débil marido. Así que ella se hizo cargo del asunto. Envió un mensajero a Elías. No era su atribución enviar mensajeros a los profetas de Dios. Eso le correspondía al rey, no a la esposa del rey. Era normalmente atribución del monarca, pero en este caso fue diferente. Ella lo hizo todo a su manera. Dicho sea de paso, los que aprecian sermones como este son los que no se dejan dominar ni son dominadores. Los que se enervan desde el mismo comienzo ante mensajes como este son los que se hallan en ambas categorías. Así que Jezabel envió a Elías un mensajero para que le dijera: así me hagan los dioses, y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Era intimidación, fue una seria amenaza. Ella usaba la misma táctica de su esposo. Las esposas dominantes siempre viven en el borde de la amenaza y la intimidación. Bien sea expresa o en forma muy sutil, así trabajan. Así que no es raro que ella echara mano de la amenaza intimidante al tratar con Elías. Lo que decía en realidad era: voy a hacer que te maten antes del día de mañana a esta hora. Voy a hacer que te hagan lo mismo que hiciste a los profetas. Pues bien, ¿creería usted que Elías, el gran profeta de Dios, se dejaría aplastar por esta clase de intimidación? Aunque usted no lo crea, así ocurrió. ¿Por qué? Porque Elías era un hombre. Y viendo pues el peligro, dice, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Jezabel le puso precio a la vida de Elías. Hizo planes para hacerlo matar antes de que pasaran 24 horas. Tenía suficientes lacayos como para que hicieran tal cosa y no tendría ni el menor escrúpulo de conciencia. Traficaba en el crimen. Esa era Jezabel. Los profetas de Dios viven constantemente bajo la amenaza e intimidación de una mujer dominante. Es asombroso cómo las mujeres dominantes pueden lanzar flechas contra los siervos de Dios sin que importe la posición que ocupen. La mayoría de la artillería viene de mujeres que se dejan controlar por su naturaleza carnal y no por el espíritu. Y aquí tenemos uno de esos casos. Aquí tenemos a Elías haciendo la obra de Dios,
y el enemigo utilizando las amenazas de esta mujer para alejarlo de su prioridad básica de servir a Dios. Es posible que usted, estimado oyente, se halle preparándose para el liderazgo en la obra de Dios. Si usted es soltero, cuidado con la esposa que elige. Asegúrese de que si usted ama el ministerio y quiere vivir del ministerio y quiere participar activamente en él, consiga una esposa que también ame el ministerio. No estoy diciendo que solamente sea cristiana, es mucho mejor que ame al ministerio y que tenga interés en el ministerio. Tampoco estoy diciendo que es imposible que tengamos paz y tranquilidad con una mujer cristiana, pero que no ame el ministerio, pero es más difícil. Y tampoco estoy diciendo que usted tiene que buscarse una mujer para humillarla, y usted abandonar su hogar y dedicarse al ministerio sin preocuparse de su familia. Tampoco digo aquello. Necesitan tener un buen equilibrio. Aquí tenemos a un hombre intimidado. Una mujer lo intimida. La amenaza es fuerte. Allí lo vemos dejando a su criado y ocultándose rápidamente bajo la sombra de un enebro. Y dediquemos un poco de tiempo a examinar su caso con cuidado. Analicemos por qué se dejó dominar por el miedo ante las amenazas que procuraban intimidarlo. Y quiero señalar algunas razones, por lo menos 5 que encontramos en los siguientes versículos. Para empezar, número 1. No pensaba ni realista ni claramente. Cuando usted cae bajo el desaliento, a menudo ocurre que usted no piensa de esa manera. No piensa en forma realista, no piensa en forma clara. Tampoco yo. Cuando sucumbo al desaliento, tampoco tengo la fortaleza de pensar en forma realista y clara. Elías falló por no considerar la fuente. No había procedido de Dios. Había procedido de una persona carnal y que no creía en el Dios viviente. El buen juicio, el sentido común, le hubieran dicho eso, no valía la pena preocuparse. No te asustes por tal amenaza. Pero la verdad es que Elías sufrió una seria depresión. Alguien dijo, cuando una mula te patea, no dejes que eso te preocupe. Sencillamente considera de dónde vino la patada. Cuando es una persona carnal la que patea, sencillamente considera la fuente. Elías debe haberlo hecho así, pero no lo hizo. Debía haberlo hecho así. No estaba pensando en forma realista ni con claridad. Tengo la impresión de que muchas cosas estaban en este momento en juego. A veces pienso que esta amenaza era una fanfarronada. Se me figura que si ella hubiera en realidad querido matarlo, hubiera intentado impedir que se escapara. No pienso que en realidad ella lo hubiera llevado a la práctica. Pero Elías debe haber dicho, Señor, tengo miedo, me está venciendo el miedo, y te pido fortaleza ahora mismo. Hay una segunda razón por la que se dejó ganar por el desaliento. Se separó de las relaciones que lo fortalecían. Sí, Elías se separó de las relaciones que lo fortalecían. Observemos lo que ocurrió. Dice allí que dejó a su criado. Entonces, agrega, y él se fue, después de dejar a su criado, por el desierto, un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Observa la frase, y él se fue. El escritor tiene cuidado y señala que Elías se fue solo. Las personas desalentadas generalmente son personas solitarias. Los enebros no brotan con camas sencillas debajo de su follaje. Deténgase y piense. Si usted se siente desalentado en este mismo momento, lo más probable es que también se sienta solo. El desaliento y la soledad son gemelos. Una de las mejores cosas que Elías podría haber hecho era no quedarse solo, sino buscar a alguien que pudiera darle ánimo y objetividad. Debería haber estado con aquellos que podían sostenerlo con su amistad durante ese tiempo difícil, pero es interesante cómo trabaja la naturaleza humana. Cuando nos desalentamos, lo primero que tendemos a hacer es buscar quedarnos solos, y con frecuencia es lo peor que podemos hacer. Hay una tercera razón por la que se desalentó. Elías se vio atrapado en la secuela de su gran victoria. Es posible que usted ya sepa bien este principio, sin embargo, déjeme recalcarlo de nuevo. Nuestros momentos más vulnerables vienen generalmente después de una gran victoria.
Una persona, miembro de una congregación, un par de semanas después de que se anunció la gran provisión de Dios en cuanto a la proyección que tenía la iglesia de construir un templo y cómo Dios proveyó en forma maravillosa, comentó que después de aquel período en que el Señor había respondido, y después de mucho tiempo de estar orando y buscando fondos, cuando se dio cuenta que había un día tan emocionante, estaban luego con un estado de desánimo increíble. Esto ocurre muchas veces. Después de una gran victoria vienen tiempos a veces de desánimo. Entonces los tiempos de desaliento no solamente llegan en tiempos de conflicto, de angustia y aflicción, pueden venir también después de una gran victoria o temporadas muy emocionantes para una persona o una familia. En aquellos casos tenemos que aprender a ser vulnerables y buscar ayuda cuando la necesitemos. Hay una cuarta razón por la cual Elías se desalentó. Estaba físicamente exhausto, emocionalmente agotado. Una persona no puede hacer lo que Elías hizo en el Monte Carmelo, después de haber vivido 3.5 años junto al arroyo Querit, en la casa de una viuda, comiendo a su mesa. La competencia allí con los profetas de Baal, entre dioses en el Monte Carmelo. No puede hacer todo aquello sin quedar físicamente exhausto. Muchas cosas, muchos conflictos, muchos problemas, muchas actividades. El estar allí con los profetas de Baal era no solamente una lucha emocional. Recuerde que él está allí diciendo cosas a los profetas, lo está desafiando para que hagan nuevas cosas, así que está involucrado emocionalmente con todo lo que va a ocurrir. No olvide que también está esperando la respuesta de Dios para su propia petición. Así que existen situaciones que son difíciles, y en ese momento Elías necesitaba descanso, necesitaba pasar por esta temporada complicada. Tenía un serio problema de agotamiento físico y emocional. Digo físicamente también estaba agotado, porque no olvide que tuvieron que matar a los profetas. No lo hizo solo, lo hizo con otras personas, pero tuvieron que perseguir a los profetas y luego asesinarlos. Todo esto incluye un terrible conflicto emocional. No se puede matar a una persona así nomás, sin quedar afectado por algo. Así que Elías estaba físicamente exhausto y emocionalmente agotado. Hay un refrán griego que ha pasado de generación en generación y que dice: romperás el arco si lo tienes siempre en tensión. Usted se desmoronará bajo la carga si continuamente está en tensión. Tiene que darse un tiempo de descanso, de refrigerio. Hay pastores que viven agotados. Hay ministros que viven agotados. No se dan tiempo de descanso, no toman vacaciones, no tienen horarios de trabajo. Viven tratando de controlar conflictos en la iglesia, atender las necesidades de las personas, escuchando problemas constantemente. La persona está constantemente, estirada. Y el refrán griego lo dice bien: romperás el arco si lo tienes siempre en tensión. Los siervos de Dios tienden a desalentarse muchas veces los lunes por la mañana, porque el domingo es un punto tan alto en toda la semana. Generalmente todo se encamina hacia ese punto. Después de ello, quedan de nuevo vulnerables debido a su agotamiento. Dios le dice a los predicadores que sean fieles a su tiempo de descanso, así como son fieles a su tiempo de trabajo. Necesitamos nosotros ser fieles, necesitamos nosotros cumplir nuestras obligaciones como pastores. Los líderes tenemos obligaciones que cumplir, no debemos ser dados a la vagancia, eso es correcto, pero también hay que tomar descanso. Si no tiene receso domingo tras domingo, semana tras semana, pues en algún momento va a sufrir un quebranto emocional. Por eso hay muchas personas que creen que están solamente en una temporada de angustia y de aflicción y no saben a qué atribuirla, pero no se han dado cuenta que esa temporada de angustia y aflicción es debido a que tienen el arco muy tenso y se va a romper. Elías estaba exhausto. Lo veo cuando dice en el versículo 4, «Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres». La quinta razón por la que estaba desalentado es que se dejó ganar por la bestia de la autocompasión. No hay criatura más terrible en la tierra que aquella bestia de la autocompasión. Y no hay personas más desalentadas
que la persona que comienza a lamer sus heridas y a pensar nadie me quiere, nadie me ama, yo mejor me muero, ha caído en una temporada que es terriblemente destructiva. Déjeme decirle que aquella bestia de la autocompasión le dirá grandes mentiras, le dirá cosas que no son ciertas, exagerará las cosas, le llevará las lágrimas, y seriamente en algunos casos le llevará a querer morir, o en algunos casos también le llevará al punto del suicidio. Allí es donde exactamente se hallaba Elías, al punto de querer morir. El profeta dijo, no soy yo mejor que mis padres. ¿Quién había dicho eso? Al leer esto le pregunto, ¿quién dijo que tenías que ser mejor que tus padres? Como ve usted, la autocompasión surge cuando usted ha establecido una norma nada realista, y luego, por supuesto, no puede alcanzarla. Allí tiene un margen de frustración que lo está destruyendo. Deje que Dios fije su estándar para usted. Usted no tiene que ser igual a su pastor, a su amigo, no tiene que ser igual a sus hermanos, no tiene que ser igual a sus padres. Usted tiene que ser usted, cumplir el propósito de Dios para usted. Deje que Dios le comunique a usted su propósito a través de su palabra, y luego usted trate de cumplir el propósito de Dios para su vida, no el propósito de Dios para la vida de otro. No se esté comparando con otro. Deje que Dios fije su estándar. Podemos vivir dentro de ese campo que Dios nos ha trazado, porque Dios siempre es amante, siempre es fiel, siempre nos acepta. Nosotros a veces nos fijamos normas inalcanzables, y la autocompasión llega a nuestra vida como una bestia destructiva y nos atrapa con sus garras, y en algunos casos lleva a las personas hasta la muerte. Ahora observe lo que Dios hizo con él. Es impresionante, pero Dios tiene un tratamiento para todos nosotros. Yo creo que la mayoría de nosotros comenzaría a pensar que Dios lo que quería hacer con él ahora era darle un tratamiento súper espiritual. ¿No es cierto? Esa es nuestra tendencia. Nuestra tendencia es a pensar que Dios va a tratar con nosotros de tal forma que Él va a hacer siempre un milagro en nuestra vida. Es como que Dios nos debe milagros cuando nosotros nos hemos metido en conflictos. Elías estaba muy ocupado, había tenido una serie de actividades terriblemente cansadoras, agotadoras, había tenido lucha emocional, había tenido lucha espiritual, había tenido que huir del rey, había tenido que huir de Jezabel, había enfrentado a los profetas, había pasado por una temporada de gran sequía en el país, él estuvo solitario, escondido, fue alimentado por los cuervos, y allí el río del cual él estaba bebiendo se secó. Imagínese toda esta temporada por mucho tiempo sufriendo y dependiendo de Dios, que Dios suplía, tenía éxito, Dios hacía milagros, pero a la vez siempre hay una angustia en el ser humano. Supongamos que usted está enfermo. Cuando está enfermo está angustiado. Suponga que Dios hace un milagro y lo sana, pero antes de llegar al milagro usted vivió temporadas de angustia. Usted no estaba allí tranquilo pensando, no, todo se va a arreglar. Y aquí está este hombre esperando que Dios responda en forma maravillosa, pero Dios responde de la forma más sencilla. Dios, aquel Dios de los cielos, nos muestra que nosotros tenemos una gran responsabilidad con todo nuestro ser, que debemos preocuparnos de nuestra salud espiritual, de nuestra salud emocional y de nuestra salud física. Permítame hacerle una pregunta, como amigo. ¿Se está preocupando usted de toda su persona o solo de su vida espiritual? Cura. Amigo, pudiera ser que usted no tenga extraordinarios músculos o sorprendentes bíceps, ni sea alto como un gigante, ni dinámico como un atleta. Pudiera ser que usted sea una persona débil y enferma. Pero quiero decirle algo, no importa la clase de cuerpo que tenga, cada centímetro, cada nervio, cada fibra, cada célula de su cuerpo debe ser entregado a Jesús. Cualquier cosa menos de eso no es suficiente para el Señor. El tema de mi mensaje hoy es inferioridad, en el sentido del complejo de inferioridad que sufren muchas personas, y oro a Dios para que Él use este mensaje para remover ese sentimiento del corazón y la mente, y que Dios pueda usarlo a usted donde quiera que esté, quien quiera que sea, y con lo que usted tenga. Hoy usted puede vencer ese
complejo de inferioridad que le atormenta. Bienvenidos a El Amor que Vale, con el pastor, maestro y autor, Dr. Adrian Rogers, supliendo las necesidades de la gente con la verdad de la Palabra de Dios, trayendo personas a Cristo, transformando vidas alrededor del mundo y ayudándole a usted a descubrir el poder del amor más grande, el amor que vale. A continuación, un edificante mensaje del Dr. Adrian Rogers en la voz del pastor Lenín de Llanón. Amigos, reciban mi más cordial bienvenida a El Amor que Vale. Permítame empezar este programa haciendo una pregunta. ¿Sufre usted de complejo de inferioridad? Muchos de nosotros nos sentimos inferiores y nuestros amigos no nos ayudan al respecto. Escuché de un predicador que una mañana durante el desayuno le preguntó a su esposa: querida, ¿cuántos buenos predicadores crees que hay en el mundo hoy en día? Y ella le contestó: no lo sé, pero estoy segura que hay uno menos de lo que tú piensas. ¡Qué manera de desinflarlo! ¿No le parece? Muchos de nosotros tenemos la idea de que Dios no nos puede utilizar. A veces pensamos: Dios puede utilizarle a él, o a ella, o a los dos, pero no a mí. Simplemente nos sentimos inferiores y vamos por la vida comiéndonos las uñas, sentados en un rincón y sintiéndonos inferiores. Oro a Dios para que Él use este mensaje para remover esos sentimientos de su corazón y de su mente, y quiero decirle que Dios puede usarle donde quiera que esté, quien quiera que sea, y con lo que usted tenga. Escuché el relato de un hombre que cantó una canción, y cuando terminó, el público le pidió que la cantara nuevamente.